Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Qué gusto recibirlos, ya nos estábamos saludando hace unos momentitos. Yo soy Elvira Toa, líder de educación continua en la zona centro-occidente del TEC de Monterrey. Y me da mucho gusto saludarlos y saludarlas a todos. Tenemos aquí un equipo del Tecnológico del TEC Salud, compañeros desde muchas ciudades, al rato se van a ir presentando en su momento, pero tenemos directores de Puebla, de Querétaro, de Monterrey, de Zacatecas, de Guadalajara. En realidad también un equipo que está sentado, ahora sí que como decía una delegada de educación, de repente me siento solo en mi casa, pero con un gran peso en los hombros, ¿no? Todo mundo desde nuestra trinchera. Y bueno, es para nosotros un gusto recibirlos para conversar de un tema que, bueno, más que candente, exige estar de alguna manera en el estado del arte, exige conocerlo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que vivimos en un mundo VICA o VUCA, que VICA es en realidad, ¿qué significa? Es que estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y para resolver un VICA se requiere otro VICA igual, en donde requerimos visión, introspección, conocimiento y adaptación. El día de hoy los recibimos con muchísimo gusto para ampliar este espectro de conocimiento, de información, de una manera muy general, pero de una manera también de la mano de expertos. Nos da muchísimo gusto recibirlos en el Tecnológico de Monterrey. Seguimos recibiendo, seguimos dando acceso a más participantes y seguramente llegaremos a los 600 que se inscribieron, lo cual nos da muchísimo gusto. Bueno, pues para iniciar, siempre es importante poner ciertas reglas del juego y le quiero ceder la palabra a nuestro querido Oscar, líder de la conformación y organización, al igual que Poncho, de este webinar. Adelante, Oscarito. Muchas gracias, Elvira. Pues básicamente son unas sesiones de reglas para tener una clara convivencia para este evento, ¿no? Entonces, lo principal es, bueno, el audio lo pueden activar. Algunos de ustedes, a lo mejor espero que no sea así, por el chat, si manifiestan que no están escuchándonos, hay que ponerle, unirse por el audio de la computadora. Ahorita en este momento todos tienen sus micrófonos silenciados, los vamos a mantener así durante toda la sesión. En caso de que su sesión se empiece a cortar o de alguna manera haya alguna interrupción con su servicio de internet, le sugerimos apagar su video para no saturar el ancho de banda de su conexión. Cualquier pregunta o comentario a los expositores se van a estar analizando aquí por mis compañeros y su servidor vía chat y se va a dar lectura a las mismas al final de las ponencias de cada uno de los panelistas. Y puede suceder, de repente los fierros no tienen honor, como dicen, y puede fallar alguna conexión o algo. Si se llegara a cerrar por alguna situación ajena a nosotros la sesión de Zoom, les sugerimos accesar por el mismo link que les proporcionamos a la misma. Te regreso la palabra, Elvira. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, Oscar. La verdad es que este es un espacio virtual en donde lo primero es que queremos que ustedes estén bien, ustedes, sus equipos, sus colaboradores y bueno, todo este ecosistema de educación en México. Nos encanta la convocatoria. Eso nos habla de que hay mucho por aprender y de que hay también bastantes inquietudes. Estaremos alrededor de 45 minutos. Quizá no puedas resolver todas tus dudas, pero al menos se podrán generar esas reflexiones que nos lleven a hacernos preguntas, que nos ayuden a resolver la situación que tenemos, el reto que tenemos todos. Yo quiero presentar un equipazo, el equipazo del TEC Salud. Son 4 doctores que en realidad en el tiempo de estar construyendo este seminario hemos descubierto que no solo son investigadores, gente que lo toma muy en serio, gente que se dedica de verdad a estar en el estado del arte de lo que se está publicando. Luego a uno, como mortal, le llega un meme, le llega un artículo que solo angustia, que en ocasiones solo confunde. Lo importante es en estos momentos ir de la mano de expertos que sí estén verdaderamente en otro nivel de debate, revisando lo que está ocurriendo a nivel global en términos del COVID y sus implicaciones o estas consecuencias que vienen impactando a nuestro sector, porque nosotros estamos también, como ustedes, en el sector de la educación. Bueno, presento a la líder de este programa, del programa Cardea, que es la doctora Julie Rodríguez de Ita. La doctora es un investigador miren, ya ahí está saludando Julie, ahorita le vamos a ceder la palabra, es pediatra, también es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y dirige el doctorado en Ciencias Clínicas del TEC de Monterrey. Después tenemos por ahí que saluda también la doctora Carlita Chávez, ella también es médico cirujano, es pediatra, gastroenteróloga y especialista en nutrición pediátrica. Ella coordina la investigación del posgrado de pediatría
y también la van a escuchar. Es una doctora que tiene muchísima claridad en el tema de la salud de los niños, que es algo que nos compete como tema escolar, ¿no? Siguiente, por favor, Oscar, si podemos avanzar nomás. Después tenemos, y nos da muchísimo gusto, honor, y lo van a escuchar, incluso yo cuando empecé a conocer al doctor Felicitos, dije, ¿por qué no estudié pediatría? La verdad, un gran doctor, una eminencia en el tema de pediatría para el TEC de Monterrey, pero para México y América Latina, pero aparte con esa sensibilidad y esa paz que logra compartir estos conocimientos. Doctor, nos da muchísimo gusto y muchísimo honor que seas parte y lideres este equipo. La verdad es que no le estamos haciendo mucho honor con ponerles este resumen de su currículum, pero de alguna manera nos da mucho gusto, doctor, que nos acompañes. Y bueno, para cerrar y no menos importante, en este gran equipo tenemos a una investigadora junior, la doctora Barbie Garza. La doctora, bueno, ha trabajado fuera de México y ahorita se acaba de terminar sus estudios como médico cirujano. Nos da mucho gusto, de verdad, tener este grupo de alguna manera fuerte en el tema de pediatría, en el tema de qué está pasando con las escuelas. Se ha dado la tarea de revisar muchísimo lo que está ocurriendo a nivel global. Y bueno, pues sin más preámbulo, de verdad, aprovechen, tomen notas, todas las dudas, todos los comentarios. Nosotros vamos a estar muy pendientes en el chat. Y si algo no se llega a resolver en este momento, y nos dejan sus correos, que también los tenemos en la lista de los que se inscribieron y que enviaremos luego información, estaremos en comunicación con ustedes. Los dejo para iniciar este diálogo. Les agradecemos. Somos casi 600 personas conectadas. Muchas gracias a todos por acudir a este llamado y por querer hacer de sus colegios y de sus escuelas un lugar seguro para cuando venga el regreso a las aulas. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, doctora, yo me desaparezco y les dejo la palabra. Cuando el hombre tiene algo importante que hacer, se viste de mujer. Eso es algo que vemos continuamente. O sea, el juez cuando va a juzgar se viste de mujer, se pone sus faldas largas. Lo hace lo mismo el que va a recibir un título, el que se va a doctorar, el que se va a graduar. Inclusive se pone la estola. La estola era parte de la vestimenta de las mujeres en la Roma antigua. Vestirnos de mujer es lo que hacen el Papa todo el día está vestido de mujer, los sacerdotes antes de hacer un rito, y nosotros los médicos nos ponemos la bata cuando vamos a hacer algo importante como es atender a un paciente. La bata blanca, larga, es vestirnos de mujer. Y cuando nos ven ponernos el estetoscopio al hombro, nos estamos poniendo la estola, otro indumentario importante que nos recuerda que tenemos que ser mujer. Por eso hemos escogido el título de Cardea. Cardea es una diosa, es una de las tantas diosas de la mitología grecorromana y es la mayoría de los dioses que están involucrados en salud eran mujeres. Cardea es una de las tantas diosas de la salud. De hecho, Cardea era la encargada de cuidar las bisagras, los goznes, de las puertas de las casas, porque se esperaba que Jano estuviera cuidando el acceso principal a la puerta, pero quedaba ese recoveco, esa hendidura entre el marco y la puerta donde se puede meter los demonios que afectaban a la salud de los bebés. Entonces, Cardea era la diosa encargada de la salud de los niños, encargada de que los bebés no fueran no les chuparan la sangre esos demonios clásicos de la literatura grecorromana al entrar por esos recovecos. Por eso hemos escogido nombre de mujer para hacer una acción que es muy importante. A nosotros nos preocupa poder tener las escuelas con los básicos escalones, los primeros 2 o 3 escalones descritos por Maslow para que podamos llevar a cabo nuestra acción de enseñar.
A veces nos preguntamos, y sobre todo ahora con tantos problemas que ha habido en el ámbito psicológico y psiquiátrico en las universidades, a ver, yo soy una universidad, ¿debo de preocuparme por la salud psiquiátrica de mi gente? ¿O ustedes se pueden preocupar por darle de desayunar a los niños o ofrecerles salud con el equipo de salud que tienen las escuelas? Y la respuesta es sí. Sí, porque si no, no puedo dedicarme a acciones superiores. Los dioses se dedicaban a poder estar en sus grandes banquetes y simposios y eran pues envidiados por los demás porque todos querían, entre los griegos y los romanos, dedicarse a ese divino ocio que le decían. El ocio es lo que te queda una vez que ya tienes resueltas las primeras pues, necesidades. Ya no tienes hambre, ya no tienes sueño, ya hiciste las tareas que tenías que hacer y aparte estás saludable, tienes salud. Entonces nos podemos dedicar al ocio. Los griegos, ocio en griego se dice skolé. De ahí viene nuestra palabra escuela. Tú no puedes ir a la escuela si no vas al ocio, pero no a la pereza. Al ocio quiere decir el momento como ahorita, donde ustedes pueden estarnos tranquilamente escuchándonos para aprender algo o para discutir algo. ¿Por qué? Porque ni tienen hambre, ni tienen sueño, están seguros, tienen todas las necesidades básicas cubiertas. A eso nos dedicamos en Cardea. En Cardea nos dedicamos a proporcionar salud escolar y somos fanáticos de poder estudiar todo lo último que hay, poder juntar lo que es verdad y deshacernos de lo que es mentira para poderles ofrecer en todos los aspectos esa seguridad. Y estoy hablando no nada más de los aspectos infectocontagiosos, sino también qué hay de la nutrición, qué hay de la alimentación, qué hay de la salud psicológica, qué hay de la parte física, qué hay de la parte que tiene que ver con prevención, todo ello. Entonces, la labor de la salud escolar, y todos tenemos ese departamento en nuestras escuelas, es muy grande. El problema más grande, aparte, es que la salud es igual que el color blanco de nuestras batas. No existe. Así como si yo veo algo que es, no sé, mi camisa que es de color azul, en realidad lo que pasa es que está reflejando de todas las longitudes de onda la que nosotros percibimos como azul. Entonces, mi camisa es de todos los colores menos del color azul. Lo blanco es de todos los colores que se nos reflejan a la retina y se hace esa mezcla y lo vemos como blanco, pero eso quiere decir que si mi papel es blanco, quiere decir que mi papel no es de ningún color. Igual es la salud. La salud no existe. La salud es la ausencia de enfermedad. Y eso es uno de los problemas que tenemos en los currículums, porque cuando queremos enseñar salud a los muchachos que van entrando, es la cosa más imposible. Porque yo no puedo decirle a los papás de un recién nacido que está sano si no descarté que tiene un retinoblastoma, si no sé que tiene un cono medular anclado está ausente, que no tiene una ectasia renal. Ya que checo todo eso que es una lista muy larga, entonces me atrevo, y es un atrevimiento, a decir, felicidades, su niño está sano. Debería decir, felicidades, no le encontré enfermedad a su niño. Pues eso no quiere decir que esté sano, a lo mejor tiene alguna enfermedad que no estoy detectando. Pero bueno, ya chequé las 200 y feria de enfermedades metabólicas que puedo checar, ya chequé demasiadas cosas, no encontré nada, entonces asumo que está sano. Como la salud no existe, sino el descartar las enfermedades, entonces el quehacer de todo el equipo de salud escolar en sus instituciones es muy grande, porque tenemos que revisar muchas cosas. Yo me tardo muy poquito en una consulta de niño enfermo, viene por una otitis, le checo, sí, si tiene, le doy antibiótico, se va. Me tardo muchísimo en poder hacer una consulta de niño sano, porque hay que descartar un montón de patologías. Entonces, nuestra filosofía en Cardea es no
tenemos que ayudar a que nadie enferme o salga lastimado por ir a la escuela. Y si alguien está enfermo, detectarlo a tiempo. Las escuelas también, ahora con el advenimiento del siglo XX, que le regaló prácticamente 2 vidas más a las personas, que antes tenían una vida media de 24 años y ahorita están en 70 y tantos, eso lo logró el siglo XX, te dio 2 oportunidades más de vivir. Tenemos que aprovecharlo y nosotros, no nada más en las escuelas y en las universidades, enseñarte ciencia, sino también enseñarte cómo puedes vivir sano por más años. Eso debería ser parte de nuestro quehacer en las escuelas, porque ya es una realidad. Los muchachos van a vivir muchos años y deben de aprender a vivirlos de forma sana. Entonces, este es nuestro quehacer. ¿Cómo le hacemos para que por ir a la escuela no se vale que alguien se enferme o se lastime por ir a la escuela, por dedicarse a ese divino ocio, por querer aprender? Y también tenemos que ver quién de ellos no está lo suficientemente firme para aprender. El que no está firme está infirmus, está enfermo. Y a veces es difícil detectar. Pero de ese quehacer tan grande, ahorita nos preocupa muchísimo el problema que tenemos de la pandemia de COVID. Y es a lo que vamos a dedicar estos minutos. O sea, vamos a olvidarnos un poquito de todo ese quehacer tan grande y vamos a dedicarnos a cómo podemos regresar a clase de la manera más segura posible, sin que por ello la gente muera o salga enferma y tenga que perder uno de esos escalones básicos de la escala de necesidades y pueda dedicarse a ese ocio, a la escuela. Julieta. Sí, muchas gracias, doctor Felicito. Este proyecto, como dice el doctor Felicitos, en nuestro afán de aportar a la sociedad, nace de una necesidad particular. Fue la necesidad que tuve yo como mamá y seguramente muchos de nosotros hemos tenido como padres, de que en esta incertidumbre que en tiempos de COVID, pensar todo el tiempo, ¿qué va a pasar con mis hijos cuando regresen a la escuela? Y las preguntas que tenía yo repetitivamente eran, ¿qué protocolos van a seguir en la escuela? ¿Quién los estará asesorando? De lo que se esté leyendo, ¿realmente se va a llevar a cabo? ¿Cómo van a ser todas las medidas? Y otra pregunta muy reiterativa que estaba en mi cabeza todo el tiempo era, ¿los niños los van a seguir? ¿Realmente el niño se va a quedar con el cubrebocas? Y por otro lado tenía yo en mi consulta y en la consulta de todos mis colegas hoy platicábamos de que los papás siguen teniendo esas preguntas que yo me hacía. Y entonces esta necesidad de búsqueda de información verídica, fidedigna, que protegiera realmente a mis hijos, a los hijos de los pacientes, a los sobrinos de Carla, etcétera, porque platicábamos mucho en nuestras tardes de pandemia, realmente quisimos y ahondamos mucho nuestra expertise en investigación para ver qué se estaba haciendo a nivel mundial y qué podíamos ofrecer o en dónde había brechas de conocimiento donde pudiéramos aportar más. Y realmente nació de un proyecto que era diseñado para el colegio de mis hijos y finalmente hemos llegado a este punto de poder poner este granito de arena en nuestra sociedad. Y así es como todo el equipo Carrea se une a este gran esfuerzo. Y por otro lado, otra de las preocupaciones del equipo era, yo por ejemplo tengo un hermano que es maestro, mi cuñada es maestra, y me preguntaban, y yo veo su incertidumbre de decir, nosotros como personal de educación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a proteger? Si un niño llora y lo tengo que contener y lo tengo que abrazar, ¿cómo sé que no me voy a contagiar? Tengo que usar mascarilla todo el tiempo, para enseñar voy a tener prácticamente que estar gritando. Y entonces hemos vivido de los dos ángulos, digamos, desde el punto de vista como madre, como pediatra con mis pacientes y también como del punto de vista del personal educativo, ver todas estas esferas y estos ángulos que realmente son un reto y que el día de hoy quisiera compartirles un poco de del ejercicio que nosotros hicimos y seguramente que ustedes, muchos han trabajado, la mayoría o todos hemos trabajado en ofrecer
planes para regreso a la nueva realidad de nuestras escuelas. Seguramente todos, la mayoría tenemos protocolos ya desarrollados, pero la pregunta es cómo saber si estos protocolos están actualizados, si realmente van a tropicalizarse a las necesidades del plantel donde yo estoy. Y entonces sabemos que hay guías disponibles desde la CDC, tiene su propia guía, la UNICEF con la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría tiene sus statements, que todas estas se van actualizando poco a poco. La Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Educación Pública, tiene ahora un manual que seguramente todos ustedes tienen, que también tiene algunas guías y procesos que se deben de hacer dentro de la escuela. Y diferentes gobiernos, y por poner un ejemplo, puse aquí el gobierno de Canadá, pero tenemos el de Japón, pero tenemos el de España, el de China, que han tenido todas estas adecuaciones para que los niños vuelvan seguros a la escuela. Y en general, como ustedes sabrán, estas guías se dividen en 4 grandes rubros. Uno de ellos es el árbol de decisiones, es decir, si tenemos un caso COVID en la escuela, que seguramente por más que seamos precavidos y por más que estemos preparados y por más que tengamos protocolos, podemos tener un caso, esa es la realidad. Si tenemos un caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Cómo va a ser el flujo de información hacia los padres de familia, hacia los educadores, hacia todo el personal? ¿Voy a tener que cerrar toda la escuela o voy a cerrar solamente el salón de clases? ¿Por cuánto tiempo? Y después de eso, ¿a quién tengo que avisar en el personal de salud estatal, federal? ¿Cómo tengo que hacerle? ¿A cuántos tengo que hacerles pruebas? Eso es un árbol de decisiones. Y por otro lado, está la parte de medidas de desinfección y prácticas de higiene escolar, la parte de distanciamiento, medidas de distanciamiento social y físico, y otro gran rubro es el filtro escolar. Entonces, en todas ellas empezamos a hacer contrastes y entonces nos empezamos a dar cuenta que realmente había estrategias faltantes. Y estas brechas de conocimiento que nosotros fuimos viendo las quisimos agrupar y al final teníamos una lista como de 50 cosas y después las hicimos 15, pero luego se nos hacían 30 y así hemos jugado conforme se van actualizando. Pero al final de cuentas hemos visto que las guías no ahondan mucho en cuanto a las adecuaciones escolares, es decir, hablan de salón, hablan de patio, pero no te hablan específicamente qué va a pasar con los baños, con los bebés, las oficinas administrativas, etc. Otra cosa que nos preocupa y que más adelante dentro de este webinar vamos a tratar es la sanitización correcta de los espacios. Porque hay productos que son ya determinados como seguros por la FDA, pero la población pediátrica es otra población. O sea, tenemos hoy reportes de casos de niños que han tomado el alcohol en gel y han tenido intoxicaciones, o simplemente la absorción de esos alcoholes es diferente en un niño que en un adulto. El spray típico que podemos utilizar para estar seguros, el que se pone todo el tiempo en las superficies, ese tipo de spray, si el niño los está inhalando, ¿qué tanto pueden hacer daño a un niño que ya es asmático o que es hiperreactor o a un niño que es sano, pero que al estar en constante acercamiento con esta sustancia van a tener esta hiperreactividad o efectos colaterales? Desde una dermatitis atópica que platicábamos hace poco, a quien no le ha pasado de tanto estarse lavando las manos y de estarse poniendo gel, se te ponen las manos rojas o te arden o tienes una reacción, sobre todo el dolor y ardor. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Cuáles son los sanitizantes correctos? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Qué tan frecuente se debe hacer? Otra parte es el manejo de alimentos. ¿Qué se hace con el transporte escolar? Los árboles de decisiones tienen que ser muy precisos por todo lo que ya planteé. Y tenemos el ejemplo de varios casos cercanos que hemos visto con sus centros de trabajo. Al no tener un árbol de decisiones, hay un caso o hay un brote COVID en alguna de las oficinas y lo que hacen es evacuar al personal sin decirles qué está pasando y la gente a través de los chats está con el temor de, oye, pasó y empiezan con rumores. Entonces eso es lo que no debe de suceder. Tenemos que tener un árbol de decisiones muy concreto y muy preciso de lo que se debe hacer. Y aparte el flujo de información debe estar muy fluido, aterrizado a cada necesidad de la escuela, hablando con los padres, hablando con los maestros, hablando con los niños. Y así, esta diapositiva es antipedagógica porque son muchísimas letras, muchos números, pero al final hemos pensado que hay estrategias que las escuelas deben de tener para determinar
ciertas áreas que nos van a minimizar el riesgo de contagio. Y así lo tenemos y lo vamos a platicar después, desde determinar un rol, responsabilidades de un coordinador, protocolos para prevención en los niños, en los salones, en las cafeterías, guías de prácticas de higiene seguras para niños, protocolos de ocupación de salones, cómo restringir el uso de cafeterías, qué va a pasar con las clases, actividades extraacadémicas, se podrá tener clase de música, se podrá tener clase de deporte, en qué horarios del día vamos a tener para entrenar a nuestro personal y cada cuánto se tiene que entrenar a nuestro personal. Y hay que ajustar horarios de todo, ¿no? Entonces, nosotros veíamos estas necesidades como parte fundamental de un nuevo regreso a clases de la manera más segura. Y algo muy importante para nosotros era revisar que todo tuviera un sustento científico de protección hacia el niño y de ejecución de los procesos. Y es por ello que para poder estructurar este webinar nos hicimos muchas preguntas de hacia dónde podíamos ir dirigido y no quedarnos aquí 6 horas, ¿no?, de una ponencia. Entonces, lo que quisimos hacer hoy es tener este espacio para dar y compartir puntos sobre reflexión, sobre los puntos que creemos que son más importantes reflexionar, sobre lo que ustedes ya tienen de protocolos y que seguramente han trabajado muchísimo en estos meses. Es decir, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué me está faltando? ¿Y qué necesito para reconsiderar algunas cosas que no estaba viendo? Eso es lo que queremos hacer hoy. Y pues para empezar, invitaría a la doctora Carla Chávez con la primera sección. Bueno, desde que empezó la nueva normalidad, todos hemos ya pasado porque es lo que es un filtro. Hemos ido al súper, nos piden que guardemos la distancia, nos toman la temperatura, nos piden que nos coloquemos gel, que pisemos el tapete sanitizante. En otros lugares, como en los hospitales, van más allá. Preguntan por ciertos síntomas relacionados a la presentación clínica del COVID. Y todo esto tiene el objetivo de identificar un caso sospechoso de manera oportuna, a manera de evitar la entrada de una persona enferma al recinto y pues con eso darse la transmisión de la enfermedad a más personas. Sin embargo, ¿qué tan eficaz puede llegar a ser un filtro en su función? Es todo un reto. Y es porque en un principio en adultos debemos saber que el 80% van a tener síntomas muy leves de lo que es la enfermedad de COVID. Y lo más alarmante o lo que es un mayor reto es de que un 60% tiene un periodo de ventana. O sea, ¿qué quiere decir? Que durante 3 días va a tener ya la enfermedad, va a ser capaz de transmitirla, pero no va a tener ningún síntoma. Entonces, de hecho, estas son de las causas por las cuales ha sido tan difícil contener la propagación de la enfermedad. En la cuestión de los niños, afortunadamente, solo se ha visto que se enferman en menores de 19 años, de 0 a 19 más bien, alrededor de hasta un 5 o 7% con manifestaciones más leves. Y bueno, a la hora de identificarlos a través de un filtro, también esto pues constituye algo a tomar en cuenta. Y por otro lado está la cuestión de que pueden ser portadores asintomáticos. Esto todavía está en debate. Se ha visto estudios donde los niños pueden tener el COVID, pero no desarrollar la enfermedad, pero sí estarlo transmitiendo. Hay estudios donde se ha visto que incluso han analizado heces de muchos niños donde está el COVID presente. Entonces, esto abre la interrogante, ¿qué tan seguro puede llegar a ser un filtro escolar? Y, por ejemplo, la fiebre, que es a lo que todos estamos siendo revisados todos los días en los filtros cuando llegamos a tener la necesidad de salir de nuestras casas, debemos saber, por ejemplo, en los niños de 0 a 9 años, solo un 50% van a manifestar fiebre como parte de la infección de COVID. En los niños ya mayorcitos, en los preadolescentes, ya a partir de 9 años, y ya en los adolescentes, ya la manifestación también es apenas de un 35%. O sea, ¿qué quiere decir? Que 65% van a pasar el filtro teniendo probablemente la enfermedad, pero la fiebre no va a ser un distintivo en estos casos. En otros síntomas, otras manifestaciones como la tos, por ejemplo, también en ambos grupos de edades, en escolares y en adolescentes, se va a presentar alrededor de un 30-40%. Entonces, también puede que el niño tenga la enfermedad y la tos no sea una manifestación que nos logre distinguir si lo tiene o no.
Y así también sucede ya con otros síntomas que escuchamos particularmente en los grupos de niños y adolescentes, como puede ser la congestión nasal, la irritabilidad, la fatiga. Estos también ya aparecen en menor proporción. Y entonces, ¿qué realmente es lo que debe comprender el filtro? ¿Qué signos, qué síntomas, qué debemos preguntar? Y esto ya es un tema de debate y más de forma reciente. Tenemos las guías como la de México, donde considera alrededor de 5 signos y síntomas a explorar o a interrogar. Hay guías más completas, o bueno, no más completas, más extensas, hasta con 10 puntos, como la de Pensilvania en Estados Unidos, la de Alberta en Canadá, pero hay estatutos o recomendaciones más recientes, como la CDC, el organismo de Centro de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos, donde ellos de hecho ya están inclinándose en decir, tal vez no vale la pena preguntar por signos, por síntomas, porque ante esto el periodo de transmisión preasintomática, pues realmente no vale la pena, o la manera en que se presenta la enfermedad en los niños. Entonces, esto sí está siendo punto de discusión actualmente a nivel mundial. Y bueno, esto nos lleva a medidas que se están valorando implementar en las escuelas. Una es que el papel de los papás. Se les está pidiendo una hoja de llenado o compromiso, donde el papá día a día va a hacer un checklist de lo que le pide el colegio o la institución o el gobierno respecto a datos de síntomas sugestivos de COVID o de estado de infección. Y la idea, pues, consideramos que es valiosa, es buena, pero hacerlo todos los días durante meses, pues iba a llegar a ser cansado para el papá y con el tiempo probablemente se fatigue y ya no la haga con la misma conciencia y cuidado que esto requiere. También está la cuestión de que nosotros como grupo nos hemos planteado la problemática de que si un papá pone un dato que el niño tiene positivo de sospecha de COVID, y el señor o la señora tiene que ir a trabajar, probablemente tienda a mentir, ¿verdad? Pues se ve obligado a hacerlo con tal de que el niño pueda entrar a la escuela. Y otro punto también es que si la entrega o el registro de todos estos signos y síntomas que se están pidiendo por parte de las escuelas, si es en entrega de una hoja en físico, pues esto constituye un fomite. ¿Qué es un fomite? Es un objeto inanimado que puede estar contaminado con el virus. Realmente está todavía en discusión y debate qué tanto es la posibilidad de que alguien se infecte a través de un papel o de un objeto inanimado, pero bueno, la posibilidad existe y el COVID pues se ha visto que, por ejemplo, en las cartulinas, en cartón puede vivir hasta 24 horas. Y entonces, a la hora de entregar estas hojas, pues puede ser una vía de entrada del COVID a la escuela o de infección a la persona que está recibiendo todas estas hojas si no se toman las medidas adecuadas de prevención y de precaución. Y esto también no solo va a la hoja, ¿no? Sino con todo lo que va a llevar el niño a la escuela. O sea, su mochila, sus lápices, plumas en niños más grandes. Todo eso es algo que tenemos que considerar a la hora de armar el filtro. Y con esto, pues sí, proponemos, y también lo proponen varias guías, la necesidad de concientizar a los papás y el rol tan importante que tienen ellos, que es ser una extensión del vigilantes de la salud en la casa para poder mantener un espacio más seguro en la escuela. Y bueno, para esto pues se proponen programas, intervenciones sobre concientización y educación de todo el tema del COVID. Y bueno, todos esperamos ya que llegue el día que nos digan ya estamos en semáforo verde y vamos a poder regresar a las aulas. ¿Y esto qué quiere decir? Que el COVID va a tener un grado de propagación más lento, pero va a seguir ahí. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, que probablemente o se especula que sea tal vez en unos meses, va a empezar a haber pues otro tipo de enfermedades propias de la estación, como la influenza. Entonces, el reto de distinguir entre una u otra es parte de lo que se debe considerar también en el filtro. Y bueno, una vez que ya se implementa un filtro, pues tiene que ser ágil, ¿no? Porque según pues, el tipo de cómo llegue el niño a la escuela, si es en carro, si es a pie, va a tener que haber mucha logística detrás para mantener la sana distancia. Pero también en la operación técnica del filtro hay un reto. Y respecto a esto me pasó algo hace unos días. Fui a pasar visita a ver un paciente hospitalizado en un centro aquí de la localidad y cuando llegó el filtro me toman la temperatura en el cuello.
Luego también otra amiga hace unos días me dice que fue a una oficina y también le tomaron la temperatura en la muñeca y que incluso la persona del filtro le comentaba, tiene usted la temperatura muy baja. Entonces, realmente el cómo vamos a hacer las cosas tiene mucho que ver. En el caso de la temperatura impacta para tener realmente una lectura real, verídica, confiable, pues tiene que ver desde qué termómetro estoy utilizando, la distancia con la que lo coloco de la piel, tener conocimiento de la temperatura ambiente, el área del cuerpo donde se está tomando. Entonces, todo esto pues requiere capacitación y concientización de la importancia que esto tiene en las personas que estén llevando a cabo esta tarea. Entonces, con todo esto, pues nosotros como grupo hemos diseñado un filtro que busca hacer una evaluación más extensa, completa, con el objetivo de disminuir el riesgo de una enfermedad infectocontagiosa dentro de la escuela, haciendo pues una evaluación tanto al personal de pues adulto, ¿verdad? Los profesores, todo el personal de la escuela y también a los niños. Y una vez que el niño ya entra a la escuela, ahí pues también empiezan a haber dudas, ¿no? ¿Cómo va a ser el comportamiento o lo que se tiene que hacer una vez que el niño esté, por ejemplo, en la hora del recreo, cuando sea la hora de ir a la cafetería o tomar el lunch? Y para esto, Bárbara, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Hola a todos. Sí, en realidad el tema de las actividades fuera del salón sí es algo sumamente relevante. O sea, se hace el recreo, los deportes, las clases de música y pues sobre todo también, como ahorita mencionaba, los comedores. Empezando con el recreo, ahí considero fundamental reflexionar sobre la supervisión de los alumnos. ¿Con qué me refiero a esto? Estamos muy acostumbrados a que en el ambiente de clase todo es muchísimo más controlado. Es más fácil tener esa supervisión constante sobre los alumnos y también por otra parte los niños ya entran al salón con esa expectativa y que su comportamiento tiene que ser restringido. Porque pues simplemente es un espacio donde ya está establecido que tienen que seguir ciertas indicaciones, estar poniendo atención a la clase, etc. Sin embargo, en lo que se refiere al recreo y las actividades extracurriculares, los alumnos están acostumbrados a que tienen reglas, entre comillas, diferentes, ¿no? No están sujetos a las mismas reglas que tienen en su espacio restringido en el salón. Entonces, afuera de sus salones es un espacio en el que ellos pueden platicar, socializar, jugar, inclusive ven a compañeros con los que estuvieron en grados anteriores, pero que con el cambio de salones los separaron. Entonces, para ellos se trata de su recreo y con más razón por esto los niños van a esperar, querer y exigir como este tipo de libertad. Entonces, aquí es donde el tema se vuelve muy interesante porque pues la realidad es que las medidas que tenemos de distanciamiento físico y de protección personal tienen que seguir en pie, no importa el sitio, ¿no? Tienen que seguir a pie al pie de la letra. Entonces, aquí los profesores difícilmente se han enfrentado a una situación similar antes. Lo básico es que en el momento del recreo, cuando los niños están fuera del salón, están cuidando que no corran en los pasillos, que no sean muy rudos entre ellos cuando están jugando, que limpien su espacio, su mesa, su silla después de que terminan de comer. Sin embargo, en estas circunstancias que estamos viviendo y con esta nueva normalidad, el papel del profesor de estar cuidando que los alumnos, como mínimo, no tengan contacto físico entre ellos es algo sumamente retador. Lo anterior debido a que la verdad es una necesidad que tenemos todos nosotros como seres humanos. El contacto físico es una parte fundamental de la interacción social y sobre todo en los niños también es una parte fundamental del juego, que es una parte crítica en su desarrollo. Entonces, aquí yo considero que de la misma manera que los profesores vigilan sus salones al momento de la clase y de las actividades, el reto es que todo el personal de la escuela tendrá que duplicar o inclusive triplicar sus esfuerzos de vigilancia para los alumnos cuando se encuentran en estos espacios compartidos. Y sobre todo, considero también muy importante tener alternativas creativas para que los niños sí puedan interactuar de una manera segura y de esta manera también lograr que ellos sean más receptivos a estos cambios nuevos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho es
bueno, en lugar de que los niños juegan al típico boto o congelados que se están persiguiendo, decirles que jueguen igual, pero que estén pisando sus sombras en el suelo, ¿no? O sea, que las pisen. Entonces, de esta manera ya no se tocan entre sí. Y así como estas, hay muchas otras alternativas creativas que se le puede brindar a los niños para que pues se sigan divirtiendo, ¿no? Pero de una manera segura para ellos y para todo el personal de salud. Y bueno, otra parte también importante aquí, hablando de lo que es el juego y de la actividad física, pues son los deportes, la clase de deportes. Sin duda, esto es una esfera muy importante en los niños. Además de que se ejercitan, pues es una actividad, como ustedes ya saben, que los niños aprenden de valores, de disciplina, además de que fortalecen su salud física, pero también sobre todo su salud mental. Porque realmente para los niños y también para nosotros, el ejercitarse y realizar su actividad deportiva preferida, sobre todo si anteriormente ya estaban habituados a hacer este tipo de actividad con sus compañeros, es un mecanismo de afrontamiento muy importante para que lidien con sus emociones, que en estos momentos de mucha incertidumbre también es bastante importante. Entonces, por esta y muchas otras razones, es que definitivamente sí es importante no dejar a un lado su participación en actividades deportivas. El reto aquí ahora sí es que estas actividades definitivamente pueden representar un factor de riesgo. En primer lugar, por el contacto que en ocasiones pueden implicar. Y desde luego, hay diferentes actividades deportivas que implican por sus características un nivel de riesgo diferente. Por ejemplo, no es igual el contacto entre jugadores de defensa de fútbol americano que el contacto que tienen los que juegan racquetball, los que juegan tenis, los que están en el equipo de natación, etc. Entonces, aquí el desafío es que tanto los coaches como los maestros de educación física, pues que se sientan y realmente hacer esa reflexión de cómo acoplar cada tipo de actividad que se lleva a cabo en la escuela con las medidas de seguridad de higiene correspondientes, pensar cómo su personal va a mantener esta vigilancia de las medidas y que se sigan correctamente en todo momento y sobre todo ser sensibles a las necesidades que tienen los niños según su grupo de edad o sus propias características personales. Aquí, diciéndolo como ejemplo, también es la misma situación con la clase de música, ¿no? Dependiendo del tipo de instrumento, también confiere un nivel de riesgo diferente y los maestros de música también se plantean esa misma problemática de decir, bueno, yo sé que el canto o que los instrumentos de aire no me confiere el mismo riesgo a mis alumnos que están tocando la guitarra o que están tocando la percusión. Entonces, también es ese mismo planteamiento que se tienen que hacer. Y bueno, ya por último, hablando de los comedores. Si bien ya conocemos que la transmisión del virus no es a través del consumo directo de los alimentos, sí es importante contemplar otros escenarios de riesgo que están asociados a este consumo y en los comedores. Por ejemplo, es importante tener un sistema seguro para que la recepción de los alimentos, su manipulación y su distribución a los alumnos y el personal se haga siempre de manera segura. También considerar intercambios con riesgo de contagio, como lo es el manejo de dinero en las tienditas, el uso de utensilios en el comedor, las barras frías de donde se sirven los niños, etc. Por otra parte también, pues no olvidar que en la cocina tenemos a todo otro equipo, otro personal, entonces también hay que ver por la salud de ellos y sistematizar todos los protocolos, es decir, aquí cómo se van a implementar los filtros en la cocina, las medidas de distanciamiento, cómo vamos a plantear el contacto con los alumnos, cómo se va a modificar y sobre todo, cómo vamos a asegurarnos que se estén tomando medidas aún más estrictas de limpieza e higiene para la preparación de alimentos. Y pues bueno, específicamente pues es importante saber qué desinfectantes usar y cuáles no para lo que es superficies, empaques y los mismos alimentos y cada uno por separado. Aquí, doctora Julieta, no sé si quiera platicarnos un poco más sobre estos productos para desinfectar y la manera correcta de utilizarlos. Sí, gracias, Barbie. Una de los puntos claves que encontramos con más dudas en las escuelas y en los planteles escolares es qué tipo de desinfección debo de usar. Es decir, ¿utilizo cloro? ¿Para qué superficies? ¿Qué tan frecuente debe de ser esto? Y la pregunta la sentimos un poco
la respuesta es se tiene que tropicalizar. Tenemos que ver las necesidades de cada plantel. Sin embargo, hay puntos que nos gustaría compartir de reflexión para lo que ustedes ya tengan que les pueda servir para adecuarlos a las guías. Y una de ellas es, hay que saber que no todos los productos que se encuentran ahorita en el mercado, por más que estén aprobados por la FDA, son seguros para los niños. Y uno de los productos que más ha estado teniendo alertas a nivel de pediatría, a nivel de organismos pediátricos, a nivel internacional, es el uso del alcohol. El uso del alcohol en gel pudiera ser práctico porque se hace, digamos, rápidamente y a lo mejor no nos puede agilizar procesos, pero hay que pensar qué cantidad, qué marca, qué tan frecuentemente el niño los va a estar utilizando. Hay que considerar que todo este alcohol se está absorbiendo de alguna manera en nuestra piel y que en los adultos tenemos una piel que digamos que el estrato córneo es grueso, pero en los niños es una piel delgada y entre más chiquitos estén los niños, mayor probabilidad de absorción tengan. Algunos reportes han dicho que ciertos productos en México tienen metanol, que es un alcohol que es sumamente tóxico para los niños, y a la hora de que si este producto está absorbiéndose, vamos a tener toxicidad en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros alumnos. Entonces, hay que saber cuáles serían las prácticas más adecuadas para nuestro colegio en cuanto a los niños o a la higiene de los niños, las propias manos, etc. Otros son los productos sanitizantes que se usan en los espacios. Es decir, si yo entro a mi salón, la pregunta sería, ¿cada cuánto vamos a tener que hacerlo? Si son 2 turnos al día, ¿cómo voy a manejar los horarios de manera que salga el plantel, desinfecten y después vuelvan a entrar los otros niños? Pues, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a estructurar esta parte? No hay que descuidar la sanitización de los objetos inanimados que pueden fungir como fomites, como ya lo explicó la doctora Carla Chávez, como las manijas, los mismos bancos, todo lo que puedan tocar los niños. Reflexionar acerca de las mochilas, cómo vamos a hacerle. Para los útiles escolares, ¿tendrán que salir de la escuela o no tendrán que salir de la escuela? Y otra cosa que también hay que reflexionar es sobre el uso de los sprays. El típico spray que es el Lysol, que lo voy a decir la marca, pero es el Lysol. Vemos ahora a las mamás, nos toca ver en el instituto, en la consulta, que traen su spray y lo rocían en el espacio. Y estos productos son irritativos para las vías respiratorias, tanto para los educadores como para los maestros. Hay que tener muy en cuenta que los sprays no son la mejor manera de desinfectar. La mejor manera es tener una ventilación adecuada y hay que reflexionar mucho sobre cómo vamos a garantizar que la circulación de aire en nuestros salones sea efectiva. ¿Vale la pena que estemos en el salón de clases o salirnos en carpas? ¿Cómo vamos a hacer? Y todo esto va como puntos de reflexión para sus protocolos. Otra cosa es, ¿dónde vamos a colocar, si es que vamos a utilizar gel, dónde vamos a poner dispensadores? Hay que tener mucho cuidado con los niños más pequeños, sobre todo por la parte que decía yo de la ingestión de estos geles. Es decir, la Academia Americana de Pediatría tiene una postura de que dice, si tienes dispensadores de gel, los niños menores de 6 años tienen que estar supervisados para que se pongan el gel. Y la otra pregunta que nosotros nos hacemos como equipo y hemos estado trabajando en plantear es decir, ¿vale la pena invertir ese dinero en el gel? ¿Vale la pena gastar en litros y litros de gel o podemos invertir en otro tipo de desinfección? Entonces, todo esto son cosas que nosotros dentro de la evidencia y dentro de nuestra búsqueda y de nuestras propuestas hemos formulado y pues invitamos a este espacio de reflexión. Doctor Felicito. Un capítulo que es recurrente en todos nuestros libros de pediatría es el capítulo de infecciones frecuentes. Porque es una queja común en los papás, es que mi niño se enferma cada rato. Entonces, estos capítulos empiezan diciendo, el típico niño que está en la escuela tiene una enfermedad febril menor, o sea, pero que llega a tener fiebre, entre 6 y 8 veces al año. Si tú tienes un niño que tiene menos de 15 veces al año, no le hagas caso, no lo estudies, es normal.
¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está conociendo nuevos bichos y esa es la forma de defenderse de la fiebre. Entonces, si sabemos que es tan frecuente que un niño tenga fiebre, el hecho de que un niño esté enfermo hoy en la escuela va a existir. O sea, pensar que un niño no va a tener fiebre de todos los que están en la escuela hoy es como pensar que nadie cumple años hoy. Es muy poco probable. Entonces, necesitamos ver cómo le vamos a hacer para que no se nos cierre la escuela. Yo creo que eso es utópico, decir, con un caso se cierra la escuela, pues entonces nunca se va a abrir la escuela, porque siempre va a haber algo. La idea es, no se trata de que no haya casos de COVID en la escuela, va a haber. La idea es cómo contenerlos para que no haga un daño grande. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, Marco Polo en sus escritos de sus viajes nos cuenta de cuando vio estos barcos chinos que le llamaban juncos, porque sus velas estaban hechas con juncos. Esos árboles, perdón, estos barcos existen desde el año 600 antes de Cristo. Y si tú ves un barco junco típico de esa época, puede ser de este tamaño, y las carabelas de Colón son 15 veces más chiquitas. Entonces, una de las estrategias que le llamó la atención a Marco Polo era que utilizaban unas mamparas o maderas firmes, livianas, para darle firmeza al casco del barco, pero también al ponerlos de forma acomodadas, en una forma horizontal, esas mamparas permitían que si el casco del barco se golpeaba con alguna piedra o con algo, nada más inundara una parte del barco. Luego, después fue tomado hasta el siglo XIX por los barcos occidentales, y ahora es común que lo veamos en todos los barcos, en los mismos submarinos, vemos esas puertas que se tienen que abrir con unas manijas, y entonces la idea es que si entra agua a una parte del submarino, se va a quedar nada más en un cuarto. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer esos mismos compartimentos estancos en las escuelas, donde si pasa un caso de COVID en alguna parte de la escuela, no se vaya al resto de la escuela y no nos obliguen a cerrar la escuela? Si toman este concepto y aparte toman el otro concepto que quiero compartirles de poder clasificar a todas las personas, sean maestros o alumnos, con tres características. Una es, ¿qué tan fácil es que me traiga el COVID a la escuela? O sea, su grado de contagiosidad. ¿Qué tanto me va a contagiar? Y eso tiene que ver, pues, a qué se dedican los papás, qué tipo de actividades tienen, un montón de cosas que tenemos que realmente interrogar. Por otro lado, ¿qué tan fácil es que una persona le vaya mal si se contagia por COVID? Su morbimortalidad. Hay gente que le va peor que a otra. Estoy hablando tanto de alumnos como de maestros o como de administrativos. Por otro lado, también en la misma clasificación tenemos que poner qué tan fácil es sustituir a esa persona en la escuela. Porque si esa persona enferma, pues a lo mejor es mi único maestro de música o mi único maestro de física o es el director o es el que hace las nóminas y no me puedo dar el lujo de perderlo con una enfermedad de este tipo. Entonces, a la par, veamos todas las actividades que hay en nuestra escuela y clasifiquémosla por grado de riesgo de contagiar. O sea, si yo tengo una psicóloga que va y abraza a los niños que se están portando mal en un afán por contener su llanto o su enfado, pues es más fácil que ella enferme. Entonces, no voy a poner en esa actividad a alguien que si se contagia le va a ir mal. Ni voy a poner en esa actividad a alguien que no pueda sustituir.
Entonces, esta es una reflexión que quiero que hagamos. Este es un espacio de reflexión. Sabemos que todos ustedes ya han hecho algo. Nadie ha estado con las manos sin hacer nada en todos estos meses. Todos nos hemos preparado para tratar de regresar. Entonces, hay que entender esto. La SEP dijo que el próximo lunes va a sacar sus nuevas guías. Hay que esperarnos a verlas. Yo realmente creo que México somos todos, que no nos tenemos que esperar a que el gobierno diga cosas. Nosotros podemos influir a cómo se deben de hacer las cosas, pero siempre y cuando la reflexión salga desde la ciencia. La ciencia es pública, la ciencia es de todos, la ciencia es humilde, porque de eso se trata la ciencia, de decir, no sé lo suficiente, es imposible que sepamos en 6 meses que llevamos de conocer al COVID, todo sobre el COVID, estamos aprendiendo sobre él, pero con lo que ya sabemos, más el método científico, podemos llegar a estas conclusiones entre todos y generar estas, pues estas reglas o estas posturas que en el caso de mi escuela en particular, unas aplicarán y otras no. Estamos llenos de información falsa, estamos llenos de pseudodoctores que salen en las redes diciendo cosas. Es muy fácil desmentirlos si te basas en reglas de ciencia. Entonces, pues es lo que queríamos compartirles. Queremos compartirles el hecho de que esto lo tenemos que hacer entre todos, que tenemos que apegarnos a lo que más podamos de ciencia, que debemos de saber que no sabemos todo, pero podemos ir probando estrategias y que tenemos que construirlo desde la humildad de decir, no sabemos suficiente, pero lo que sí sabemos es esto. Y desde ahí puedo yo empezar a construir. Pues muchas gracias por su atención. Sé que hay muchas dudas. No sé si han recopilado algunas. Elvira. Sí, doctor. A ustedes les hemos estado enviando muchas preguntas. Hay muchas preguntas desde dudas del cubrebocas, del filtro, del dióxido. Entonces, ¿quieren las doctoras ahorita comentar algo o también podemos responder por correo electrónico? Sé que algunos ya se están desconectando porque voló el tiempo, la verdad, doctor. Gracias. Bueno, pues siéntanse ustedes con la confianza de acercarse a nosotros, de hacer equipo todos somos interesados como escuelas en que no pase nada cuando regresemos, que sea lo más seguro para, como decía al principio, poder tener esos escalones de seguridad, no es pensar que voy a enfermar o salir lesionado por ir a la escuela, mucho menos morir, y podernos dedicar a actividades intelectuales superiores, que es a lo que nos dedicamos en la escuela, a hacer que los mexicanos crezcan con lo que les enseñamos en un ambiente seguro. No saben cuánto les agradecemos su atención. Excelente, doctor. Excelente, doctor. Y muchas gracias a todos los doctores. Efectivamente, como comentaba Elvira, hay muchísimas preguntas. Aquí estamos tratando de hacer un compendio de todas ellas. Hay preguntas súper interesantes, hay preguntas muy, muy básicas para todo esto. Y esto es como una receta médica. Cuando uno va al médico y le recetan algo para una dolencia, esa receta es para mí. Y la respuesta solamente es para mí. Puede ser que me gane la curiosidad de decirle a mi compañero de al lado, mira, esto es lo que me recetó el doctor, pero definitivamente mi compañero tendrá una receta específica para él. Mi nombre es Miguel López Montiel, dirijo la Oficina de Vinculación con Organizaciones para la región Ciudad de México y la región Sur, y ha sido un gusto para mí escuchar a los doctores y recibir a través del Zoom a todos ustedes. Tenemos casi 800 personas conectadas, tenemos gente, yo creo que de todos los estados de la República Mexicana, lo cual me da muchísimo gusto, pero también hay gente de Chile, hay gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, lo cual es realmente impactante para nosotros, gracias a los maestros y a las maestras que se dieron el tiempo. Tenemos muchísimas reuniones, tenemos muchísimas juntas con papás, con alumnos, pero esta hora la dedicamos a nosotros. Todo el material que se presentó lo vamos a compartir a través del correo electrónico que ustedes nos dejaron a través del registro. Se los vamos a compartir con mucho gusto. Lo vamos a preparar muy bien de tal manera de que ustedes tengan toda la información. En esta hora que se fue volando, como lo comenta Elvira, tuvimos voces de expertos. Es muy común que escuchemos recomendaciones o que leamos en las redes sociales alguna solución.
pero aquí hablaron las voces de la experiencia, hablaron las voces de Tec Salud, del Tecnológico de Monterrey. Dennos, por favor, la oportunidad de acompañarlos en este proceso de regreso a clases. Todavía la fecha y la información es mucha, entonces vamos a estar acompañándolos, vamos a estar de la mano con ustedes. Tenemos una responsabilidad muy grande. Aquí hay doctores que salvan vidas, pero también hay maestros que transforman vidas. Entonces, nuestra responsabilidad es realmente enorme. En el TEC de Monterrey tenemos programas de acompañamiento. Nos vamos a estar acercando a cada uno de ustedes para darles esa receta de la que hablaba, pero receta que realmente me cure. Me cure a mí, que vivo en Mérida y que mi situación, incluso climatológica, es muy diferente a alguien que vive en la Ciudad de México, a alguien que vive en Sinaloa, o en Monterrey, o en Quito, Ecuador, o en Bogotá. Todos somos diferentes, todas nuestras escuelas son diferentes. Entonces, denos la oportunidad de acompañarlos a través de nuestros procesos de guía, de capacitación, de acompañamiento, de consultoría. Vamos a estar de la mano con ustedes y les vamos a invitar a seguirnos y acompañarlos en todo este proceso. Muchísimas gracias a los doctores, muchísimas gracias a los organizadores de este evento, Oscar, muchísimas gracias, Elvira, Poncho. La verdad fue una experiencia muy, muy rica y estaremos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a los profesores. Como lo comentan, pues sí, hay muchas inquietudes, pero estamos abiertos. El canal de comunicación está abierto para atender todas las inquietudes que tienen las instituciones y los profesores y directivos y académicos que hoy nos acompañan. El conducto para esto pudiera ser directamente a través de mi correo electrónico. Yo sería el filtro a través del cual voy a dirigir sus consultas y opiniones a cada uno de los expertos relacionados con el tema. Y ya por último, una pregunta ahí en particular, les dejo aquí la página de Cardea para que conozcan específicamente cuáles son los servicios con los cuales Tec Salud los puede apoyar en cada una de sus instituciones de forma particular y hacer o diseñar una solución a la medida, ¿no? Entonces, no sé si la doctora Julieta nos pudiera compartir algo con respecto de los servicios de Cardea, ya para cerrar. Y muchas gracias, Oscar. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a todos por su interés. Y bueno, dirigirse a la página de Cardea creo que es la mejor recomendación. Ahí van a poder ver más sobre los servicios que hacemos. Y bueno, nos encantaría acompañarlos en esta nueva normalidad de regreso a clases, ayudándoles a buscar las mejores soluciones para sus nuevos planes, ¿no?, de acción que ya han diseñado. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego y buenas tardes. Por ahí preguntan que si a lo mejor podemos, de todas las preguntas, aquellas que puedan tener una respuesta general, enviarlas junto con el correo. De alguna manera igual ahí le damos una revisada y con gusto, si hay alguna respuesta que aplique para todo, que sea universal, claro que los doctores con mucho gusto comparten la respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora sí que sé que en algunos lugares ya es hora de comer. Buen provecho y hasta la próxima. Oscar y yo, a lo mejor valdría la pena que dejes tu correo, la pantalla con tu correo, porque todavía hay 400 aquí escuchando, ¿verdad, muchachos? Todavía no se van. Están haciendo Happy Family Office. Tenemos veo que hay mucha necesidad de información, sí, y hay mucha también. necesidad de respuestas, y por ahí Oscar ya me regañó, oye, no íbamos a dar respuestas durante la sesión. La verdad es que también empecé a ver en el chat que algunos profesores se tenían que ir a reuniones. Creo que sí va a valer mucho la pena generar este compendio de preguntas y respuestas, pero sobre todo que nos den la oportunidad de entrar con ustedes a sus escuelas, de escuchar un poco más a detalle cuáles son sus preocupaciones. Prácticamente en todos los campus, en todos los estados hay un campus del TEC, entonces todas las personas de los campus del TEC vamos a estar cerca de ustedes, también en nuestras sedes en el extranjero, en Ecuador, en Perú, en Colombia, vamos a estar cerca de ustedes. Entonces,
No se nos desesperen, vamos a tener respuestas y sobre todo vamos a estar del lado de ustedes para generarles algo a la medida. Así es correcto. Les dejo aquí de todas formas mi correo electrónico. Es el mismo correo a través del cual les compartí la invitación, el link de acceso a la sesión y todo. Estoy viendo algunas personas que obtuvieron en la liga de acceso sin el registro. De todas formas, me pueden escribir a este correo y por este medio les voy a hacer llegar el material que nos compartió la doctora Julieta y obviamente el link de acceso para el streaming del video. Lo vamos a subir a alguna plataforma y a través de ese medio se los vamos a hacer llegar para en caso de que quieran consultarlo más adelante. Sí. ¿Sí? Gracias a todos. Pues Y ya, cuídense muchachos, vamos cerrando aquí la sesión. Dice alguien, nos quedamos a la sesión a los bloopers, pero bueno, creo que no hubo. Los doctores ya se nos fueron. Julie, muy bien. Doctora Carlita, doctora Gracias Bárbara, a todos, gracias a todos. Muchas gracias por la organización. Y ya nos veremos qué dice la SEP, ¿no? También ahí es el Rocky 2, muchachos. A ver qué nos dicen los... Hoy hubo un comunicado bastante interesante de la CEP, así que hay que esperar noticias. Sí. Sí. Ok. Bueno, perfecto. Entonces voy a dar por finalizada la sesión y como anfitrión, pues en automático vamos a salir todos de una. Entonces, nuevamente me despido agradeciendo su presencia y el apoyo de todos mis compañeros, Poncho, Elvira, Miguel, la doctora Carla, la doctora Julieta, el doctor Felicitos y por supuesto a la doctora Barbie, perdón. Sí, estamos en contacto y atentos a todas sus consultas e inquietudes. Gracias, bye bye. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye, bye. Bye.